El alto desempleo, niveles de pobreza importantes y una situación crítica en términos económicos que se profundiza por las sanciones impuestas por Estados Unidos llevaron a multitudes a las calles de diferentes ciudades en Irán. Las protestas terminaron con más de 20 muertos, también incluyen una crítica importante a la corrupción y por primera vez esas críticas alcanzan al poder religioso. Vemos un informe y lo analizamos. What we are announcing today is not only a deal, it's a good deal, and a good deal for all sides and the wider international community. En abril de 2015, tras el anuncio oficial de que se había alcanzado un acuerdo entre la República Islámica de Irán y el grupo P5+1, integrado por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, sobre el programa nuclear persa, los iraníes festejaron en las calles de Teherán lo que veían como una mejora para sus vidas cotidianas tras años de sanciones occidentales. El acuerdo denominado Plan Comprehensivo de Acción Conjunta entró en vigencia en octubre de 2015 y las inspecciones constantes a sitios nucleares iraníes comenzaron a aplicarse en enero de 2016. Sin embargo, 2 años después, esos esperados beneficios no se manifestaron en la agobiada economía de Irán, que exhibe un alto índice de desempleo, sobre todo en los jóvenes, mantiene a más de 20 de sus 80 millones de habitantes debajo de la línea de pobreza y recibe escasas inversiones extranjeras. Por eso, el comienzo de 2018 sorprendió al mundo con intensas protestas que comenzaron en Mashhad, la segunda ciudad más populosa de Irán, y se expandieron de inmediato a la capital, Teherán, y al resto del país. Los manifestantes no solo expresaron su descontento con la marcha de la economía, sino que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, incendiando estaciones de policía y edificios públicos con al menos 21 muertos, incluyendo policías y cientos de detenidos. La continuidad de la rebelión ciudadana a lo largo de toda una semana, la mayor manifestación de descontento desde las protestas reformistas de 2009, a pesar de la represión, los arrestos y las amenazas judiciales de penas durísimas a los reincidentes, no disuadieron a los iraníes de continuar saliendo a las calles y disparó la alarma de la élite religiosa que gobierna Irán. Sobre todo porque, según reportes, la ira de los manifestantes se centró en el líder supremo, Ali Khamenei, la máxima autoridad religiosa en funciones desde 1989 y es una figura que rara vez es blanco de críticas. Otro de los reclamos de quienes salen a las calles es, como en muchos otros sitios, la corrupción de funcionarios de todos los niveles. Como en 2009, el régimen recurrió a los guardias revolucionarios para aplastar las protestas, desplegando fuerzas en 3 provincias, Hamadán, Isfahán y Lorestán, atribuyéndolas a los enemigos de Irán, es decir, a Estados Unidos y sus aliados europeos. دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای اینکه بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. El gobierno también promovió marchas a su favor, que fueron cubiertas por la prensa, en su mayor parte oficialista y sometida a estrictos controles. Aunque es difícil en este contexto contrastar lo que está ocurriendo en Irán con información independiente, ya que las autoridades impiden a los corresponsales extranjeros filmar manifestaciones antigubernamentales, restringen sus coberturas y bloquean las redes sociales. Algunos videos y reportes filtrados dan cuenta de que se trata de protestas populares espontáneas, sin líderes claros, que movilizan en buena medida a personas de clase media y media baja y a sectores educados menos proclives a apoyar al régimen teocrático.
El presidente iraní, Hassan Rouhani, es parte del sector conocido como reformista o moderado, que mantiene diferencias con los clérigos de línea dura, pero que, de todos modos, no apoya un eventual cambio de régimen en el país. Las protestas fueron vistas con regocijo desde Washington, Tel Aviv y Riad, con declaraciones en apoyo a los manifestantes que fueron criticadas por los gobiernos de Francia y Alemania por considerar que funcionan como justificativos para que el régimen atribuya las protestas a potencias extranjeras. I heard today Iran's President Rouhani's claim that Israel is behind the protests in Iran. It's not only false, it's laughable. And unlike Rouhani, I will not insult the Iranian people. They deserve better. Brave Iranians are pouring into the streets. They seek freedom, they seek justice. The Iranian people are angry at the rising tide of corruption in their daily lives. The people are tired of paying the price for their violent and corrupt rulers. The United States supports the Iranian people, and we call on the regime to respect its citizens' basic right to peacefully express their desire for change. Se debate desde afuera de Irán si el motivo de la rebelión es económico o político, pero lo cierto es que no es posible separar ambas esferas. Muchos iraníes protestan porque perciben que la política exterior iraní privilegia la intervención regional en favor de otros gobiernos chiitas como en Siria y Yemen, en lugar de destinar esfuerzos a recuperar la economía local. Por otro lado, el aislamiento de Irán de los mercados globales, que golpea particularmente a su sistema bancario, no ha cambiado demasiado porque Estados Unidos no solo mantiene muchas de las sanciones previas al acuerdo nuclear, sino que ha dispuesto otras nuevas, siguiendo la obsesión del presidente Donald Trump de hacer caer un entendimiento que, según la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica, Teherán estaría cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Tensiones internas y presiones externas que convierten a Irán en una caldera que encuentra en las calles una vía de escape. Bueno, nos sorprendió un poco, en general a los que seguimos estos temas, de pronto la aparición de las protestas en Irán sorprendieron, hacía rato que no se daban. Es cierto que ahora volvieron a frenarse, el gobierno consiguió frenarlas, pero fueron muy fuertes. Hubo mucha gente, por más que el gobierno insiste en que no hubo más que 15.000 personas en total, aparentemente hubo muchos más. Y está con nosotros Ezequiel Coppel, experto en temas que tienen que ver con internacionales y con esa región, que nos va a ayudar a pensar un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, que es lo que uno intenta saber, cómo sigue esto ahora, ¿no? ¿Por qué pensás que ocurrió ahora esta manifestación? Yo creo que se cumplieron unos o 2 años del acuerdo nuclear, 2 años después del acuerdo nuclear, y fue como, me parece que todo esto pasa en el marco de lo que es la lucha por el próximo puesto del líder supremo en Irán. Y me parece lo que quisieron hacer los conservadores al principio, que comandaron las protestas, fue como debilitar la presidencia de Rouhani, que es un líder moderado, por decirlo de alguna manera. Es decir, quisieron trasladar lo que no se ve en la calle iraní, que no se ve que el acuerdo nuclear haya repercutido en el día a día, en la plata que tiene el día a día la persona promedio en Irán. ¿Qué pensás de los que dicen que detrás de esto está Ahmadinejad? El ex líder. Es interesante político. Notar que el jefe de la Guardia Revolucionaria acusó de alguna manera a Ahmadinejad. Claro. Yo creo que, como te decía antes, está en ese marco, en el marco de quién va a suceder al líder supremo, que, como todos sabemos, es el que verdaderamente se ocupa del país. Es una teocracia, y digamos que el que se ocupa de la economía en el día a día es el gobierno, es el presidente. Entonces, una buena forma de posicionarse de una forma interesante para el futuro es atacar al gobierno Rouhani, que él ha hecho como su caballito de batalla el acuerdo nuclear, diciendo, porque es importante decir una cosa, Rouhani no es un reformista, es un moderado, es parte del establishment de la República Islámica, y lo que quiere hacer Rouhani no es reformar la República Islámica, la quiere salvar. Claro. Entonces, él siempre ha visto, a partir de su primera presidencia, ha dilucidado que el problema era económico y que una de las formas de salvar la República Islámica de Irán era abrirlo al mundo. Ahora, el acuerdo nuclear no se va a transformar en 2 o 3 años que la gente sea rica dentro de Irán. Eso siempre que continúe el acuerdo nuclear. También. Desde Estados Unidos no hay voluntad. Sí, y recordemos que aparte de las promesas de Trump de su campaña con Medio Oriente, claro, 3 de 4 las cumplió. Es decir, cumplió el tema de mover la embajada, en principio. Por lo pronto de anunciarlo.
cumplió el tema de bombardear a ISIS de forma totalmente destructiva, y digamos la única que le queda es el tema de cancelar el acuerdo nuclear. El muro está pidiendo plata para el muro con México, está tratando. Así que me parece que puede ser que este año tengamos una buena noticia sobre eso. Igual te insisto con lo de Ahmadinejad para saber cuál sería la voluntad de Ahmadinejad y cuál sería, digamos, el propósito de petardear, por llamarlo de algún modo, el actual estado de cosas. Para mí está en esa línea, está en la línea de tratar de posicionarse a quién va a suceder. No creo que Ahmadinejad no tiene las credenciales religiosas para hacerlo, claro, para hacerlo, pero hay otros líderes, por ejemplo, el líder que enfrentó a Rouhani en la última elección presidencial, que sí tiene algunas credenciales, y hay otros líderes muchísimo más conservadores de esa manera. Aparte, Ahmadinejad, por otro lado, cuando llegó Rouhani al gobierno, inició una reforma económica total. Hay gente que hasta la ha declarado casi una reforma neoliberal, por alguna manera. Y Ahmadinejad, mal, con todas las críticas que se le puede hacer de alguna manera a su persona, él a partir del 2010 inició un tipo de ayuda a los pobres con subsidios directos que de alguna manera disminuyó de forma dramática la pobreza en Irán. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Es que el Estado, si uno ve el presupuesto del Estado, lo que ha gastado el Estado en las zonas rurales o en las zonas afuera de la capital, el Estado ha destinado muchísimo menos plata. Pero ¿cómo ha bajado la gente? ¿Cómo ha salido de la pobreza? Y bueno, de esa forma los subsidios directos. Ahora, al llegar Rouhani al gobierno y querer diferenciarse totalmente de Ahmadinejad, cortó todo o anunció nuevos cambios. Capaz que lo que tuvo que hacer Rouhani es mantener algunas cosas buenas que estaban en el pasado. Y tal vez también todo se reduce a un enfrentamiento personal, también podría ser. Es interesante ver lo que pasó con los reformistas. Los reformistas no salieron en masa a apoyar la protesta o a defender a Rouhani. Claro. Sí, porque si defenderían a Rouhani se pondrían en contra de las protestas. Y si estarían a favor de las protestas, debilitarían a Rouhani. Claro, claro. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Aprovechando que conocés, digamos, la realidad de Medio Oriente y de Irán, uno tiene a veces alguna duda. Vos dijiste varias veces, Irán es una teocracia, está claro que Irán es una teocracia, que el ayatolá tiene la última palabra, el líder supremo tiene la última palabra en un montón de cuestiones, sobre todo en temas de seguridad, de religión, de cultura y de educación y demás. Ahora, al mismo tiempo vemos que hay una cierta sociedad civil, digamos, ¿no? Porque uno ve, hay gente en las calles, hay redes sociales, hay algún tipo de medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es el nivel? A ver, ¿cuán cerrado es el totalitarismo o el autoritarismo iraní, si es que vos lo considerás dentro de esto? ¿Por dónde se cuela el aire, digamos? ¿Cuáles son las endijas? ¿Cómo es esa relación, ¿no? Yo creo que Irán, a pesar de que nosotros lo veamos como una roca dura que es imposible que se mueva, Irán está en total movimiento todo el tiempo y la República Islámica va cambiando totalmente. Es muy interesante notar lo que pasó hace un par de semanas, cuando dictaminaron que el no uso del velo islámico, del mandatorio velo islámico, ya no va a llevarte a la prisión, ya va a tener algún tipo de reeducación. Para mí, yo hace poco escribí una nota sobre Irán y hablaba como, por ejemplo, como al principio de la revolución se sancionó el esturión, donde se saca el caviar, se decía que es un pescado, como no tiene escamas, no se podía consumir ni comercializar. Pero cuando Khomeini se dio cuenta al principio de la guerra el negocio, que faltaban reservas extranjeras, de pronto se islamizó el pez. Lo que quiero decir es que está completamente, a pesar de que veamos que es una roca dura, va cambiando todo el tiempo. Y el que sobrevive en el país es el que se adapta a los cambios. Piensan en Rouhani. Cuando el ayatolá Khomeini estaba en París, Rouhani está al lado en las fotos. Es del riñón, es su maestro. Y ahora, sí, sociedad civil, para mí eso es lo que también vio Rouhani. Rouhani vio, como por ejemplo, hablando en el corte, hablando antes del programa con Jorge, hablamos de la cantidad de jóvenes que tiene Irán. Si no se le encuentra algún tipo de solución, o algún tipo de solución más moderna a una teocracia que parece que está un poco anquilosada en el tiempo, realmente esa gente no va a tratar de que la República Islámica se modere o se reforme de alguna manera, sino la va a terminar destruyendo de adentro. Y es esa generación sub-25 la que salió a la calle. Pero un dato es que de repente también aparecieron nostálgicos de la monarquía, es decir, de Reza Pahlavi, entre los manifestantes. Y estos reclamos, por un lado el desempleo, la situación económica, se saldan con 20 muertos, con arrestos, con la importación de huevos, un artículo de lujo en Irán, y con la baja del precio de la gasolina. Pero tampoco, digamos, escapa el contexto, que es lo que critican, tanto del líder espiritual como del presidente, el apoyo externo. Es decir, les dicen, ha gastado mucho dinero en Líbano, Irak, Bahrein, Yemen, y por otro lado, desde el régimen se defienden diciendo, bueno, esto fue apoyado por Estados Unidos, por Arabia Saudita y por Israel.
¿Cómo lo ves? A mí me pareció cuasi gracioso decir que lo había armado Arabia Saudita. Arabia Saudita no puede hacer una demostración a favor de su monarquía en su país. Ahora va a hacer 30 demostraciones en diferentes puntos de Irán, coordinadas en el mismo momento, con gente diversa, con jóvenes. Y bueno, está bien, me parecía un poco como la ecuación no era real. Yo creo que por supuesto hay intereses extranjeros que siempre van a tratar de aprovechar la oportunidad. Igual me parece que es como bajarle el precio a lo que pasa dentro de Irán. Otra cosa que yo quería aclarar con lo que me había dicho José antes es, la verdad que los moderados han triunfado al día de hoy en Irán. Es decir, después de lo que fue la protesta de 2009, para contestarte lo que vos me preguntabas, se ha canalizado mediante elecciones, han llegado al poder. Es decir, Rouhani ha llegado al poder, ha reemplazado a Ahmadinejad. Han ganado en elecciones locales, elecciones municipales, de otros lados, están en el poder de alguna manera. Lo que pasa es que el botón, como ustedes hablaban antes, ¿quién tiene el botón? El botón lo tiene el líder supremo. Es decir, Rouhani quiere hacer cambios, pero no puede. Y el líder no quiere hacer, es decir, podría hacer los cambios, pero no quiere. Es como un cul-de-sac. ¿Y qué pasa en este contexto con la cuestión de la libertad de expresión? Que yo sé que es un concepto que muchas veces uno utiliza de manera especulativa, pero en este caso, en concreto, la libertad de expresión está en riesgo. Es decir, uno ve, la gente después cuenta a los muertos, después sabe que se prohíben el uso de las redes sociales. Digamos, desde nuestra mirada, si se quiere, occidental, más cercana a lo que tiene que ver con la mirada tanto de Estados Unidos como de Europa, porque son los medios que en general a los que uno tiene acceso. ¿Cómo ves vos la cuestión de la libertad de expresión? Las redes sociales es muy interesante lo que pasó. A diferencia de lo que pasó en el 2009, la Guardia Republicana es otro mundo. En el 2009 había cerca de 1 millón y medio que usaba redes sociales en Irán. Ahora estamos hablando de cerca de 40 millones de personas, 20 millones de personas que usan Telegram en diferentes grupos. La Guardia Revolucionaria, a diferencia del 2009, no cerró Internet de un día para el otro. Lo cerró de forma intermitente, porque el mundo de hoy no es el mundo de ayer. Y el mundo de hoy vos cerrás Internet y paralizás la economía. Sí, yo creo que hay, como nosotros lo llamamos, es muy interesante una declaración de Khomeini en el 79 donde dijo: nosotros queremos una república islámica, que sea república, que sea islámica, pero no una república islámica democrática, porque ese es un concepto occidental. Claro. Es decir, hay que tratar de mirarlo con otros ojos, de una forma un poco abierta, tampoco tratar de justificar todo de este lado donde estamos nosotros, pero hay canales de libertad en Irán, de por sí, porque si no, realmente no saldrían las películas que todos vemos de Irán, que algunas son críticas también. Recuerdo, por ejemplo, El Círculo, una película muy crítica del trato a las mujeres en el país. Lo que pasa es que con matices, digamos, es con matices.